derramando esa sabiduría a cada uno de nosotros, Señor bendito. Y que día con día, Señor, se sumen más a estas enseñanzas de Ibai, Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ofrecer más a la grey, mejor calidad a la congregación. Haya un despertar, Señor, en evangelismo tremendo, Señor bendito. No nomás en las cuatro paredes, sino también que haya un despertar, una necesidad de predicar allá afuera, Señor, y que todo esto, Señor, vaya creciendo día con día, Señor. Te doy gracias y bendigo su vida de mi pastor Federico, de mi hermana Marta y de todos mis hermanos y hermanas, pastores, pastoras, que se unen en esta noche, que ofrecen así también como una ofrenda agradable al Señor, así como mi pastor Federico también hace esos desvelos, esas horas de ofrenda, no de sacrificio, son una ofrenda de amor para ti, Señor. También que muchos de mis hermanos ofrenden algo así al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar. Por aquí estoy viendo al hermano José Palomares, por aquí lo tenía, no sé, ya se me escondió. Así son cuando les toca la tarea, pero a ver, muy bien, ¿cómo les No es fue con la tarea? cierto, no es cierto, aquí estoy. Aquí está, ya lo vi. ¿Cómo le fue con la tarea, hermano José? Ah, su mecha. Entre más buscaba, más leía, indagaba, investigaba, me llevaba y me llevó a un montón de cosas. Traté de, o bueno, traté de poner lo más claro posible. Precisamente, pues la tarea se trata de lo biográfico. Traté de poner los asuntos más importantes. Eh, Decidí tomar a Bernabé. Amén. Ahí voy a poner la cámara. Aquí está. Ay, ¿sí anda por ahí? Aquí estamos, hermano, no nos hemos ido Ok. nadie. No sé si guste que de una vez, porque De- a mí me tocó la bendición, comparta. amén, de una vez, Oh, compártanos. amén. Sí, Bueno, ok. Gloria a Dios. Pues ya me ganó mi hermano Rodolfo a orar, así que creo que no es necesario. Entonces, como decía en el principio, mis amados hermanos, los que ya me conocen y los que no me conocen, pues soy el hermano pastor José Palomares, soy de Cabo San Lucas. Como yo decía al principio, yo decidí tomar a Bernabé. Amén. amén. Eh, para empezar, pues, si a alguno le tocó también el corazón al Señor y se inclinó hacia Bernabé, sabemos que ni siquiera su nombre era Bernabé, su nombre era José. Amén. Eh, Bernabé es hijo de consolación, su significado del hebreo, eh, hijo de profeta. Amén. Entonces, él es nacido en Chipre, es chipriota. La primera aparición que él tiene es en Hechos 4:36, llamado, de hecho, el nombre que él recibe de Bernabé, dice la escritura ahí en Hechos 4:36, que fueron los apóstoles quienes le dieron este nombre. Eh, Dice que nació posiblemente en los tiempos de Jesús o un poco después. Su conversión fue en Jerusalén después de la crucifixión de Jesús. Algo tremendo que narra ahí la escritura. Digamos que lo primero que él hizo al convertirse en Jerusalén, dice la escritura, está en Hechos 4:37.
Dice que él vendió unos terrenos y él dio todas las ganancias para los apóstoles, para que ellos destinaran, porque en aquel tiempo pues así se hacía, ¿no? Se destinaba todo y repartían las cosas equitativamente o a los necesitados. Ahora sí que los apóstoles eran los que se encargaban de hacer todo esto, pero lo reciben de él. Él es él es un levita, ¿sí? Como bien sabemos, los levitas son los encargados del templo, son músicos, ellos se encargan de los servicios religiosos. Algo curioso que encontré ahí y que muchos sabemos que dice la escritura que los levitas no tienen que tener heredad, mas sin embargo, él pues tiene unos terrenos. No sé ahí cómo estuvo la cosa, pero al final del día sirvió y esto fue muestra de su conversión. Eh, en el año, algunas informaciones dice que en el año 33 eh, fue cuando digamos que él estaba eh, pues recién convertido. Muere aproximadamente en el año 62 o 64 después de Cristo. Narra aquí la escritura, dice que él era un hombre bueno, él era un hombre generoso, lleno del Espíritu Santo y de fe, gozoso, alegre, consejero, fiel. En Hechos 11:23 ahí es donde dice su función, dice que pues él era un levita, él era encargado del servicio al pueblo. Primeramente los levitas, pues ahora sí que eran quienes ayudaban a los sacerdotes en los tabernáculos, es decir, las tiendas de campaña. Luego, al tiempo en el que está ya Bernabé, pues se encarga del templo, ¿sí? Los levitas pues eran encargados de la música, de tocar alabanzas en el servicio. Bernabé es enviado a Antioquía para ayudar a los nuevos creyentes para el crecimiento y expansión. Fue con Pablo a predicar en viajes misioneros. En Hechos 14:1 al 28 mencionan algunos lugares, y por mencionar algunos, porque pues fueron más. Les menciono Derbe, Listra y Iconio, Antioquía, Chipre. En versículo 22 de Hechos 14, algo curioso que me llamó la atención y que él decía, dice que para entrar al reino de Dios hay que sufrir. Eso llamó mucho mi atención. Hay quienes verdaderamente quieren las bendiciones, quieren los milagros, pero entrar a la obra de Dios hay que sufrir. Amén. En el versículo 23, precisamente de Hechos 14, menciona ahí que los apedrearon. En el versículo 27 fue una de las cosas que me quedó pues ahora sí que muy grabadas. Este, Dice que ellos les contaban todo lo que Dios los había ayudado en esos viajes, ¿sí? A veces nosotros no nos hemos, o algunos no lo sé, hablo a lo general, no a lo personal, porque solamente Dios sabe la vida de cada uno de nosotros. Eh, ¿Cuántas veces y cómo contamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Sé que se nos ha hecho saber que a veces no es tan bueno dar testimonios, pero si lo miramos aquí en la escritura, ellos daban testimonio de lo que Dios había hecho en esos viajes, lo que habían pasado, lo que habían vivido, cómo el Señor los ayudó, cómo abrió puertas, todo lo que ellos hicieron. Amén. Entonces, eh, la ciudad de Chipre, que era
una isla. eh, eh, estaba, eh, esta ciudad se ocupaba de la minería del cobre, ¿sí? Eh, durante la edad de bronce. Ellos se ocupaban también de los bosques. Esto era para poder tener, era una ciudad de madera, o sea, tenía mucha madera. Se ocupaba para hacer barcos. Era la tercera isla más importante en el Mediterráneo. Amén. Esta estaba ubicada al sur de Turquía, al oeste de Siria, a 65 kilómetros, es decir, 40 millas al sur de Turquía y 100 millas al oeste de Siria. Al suroeste de Grecia, 770 kilómetros, es decir, 40-80 millas, según Britania. La capital de Chipre era Nicosia. Amén. Entonces, esta era la ciudad, por eso se considera Bernabé chipriano. Amén. Era chiprino, yo le pondría. Pero no es chipriano porque nació en aquella ciudad, la tercera isla más importante. Amén. En Hechos 11:23 al 30, la iglesia de Antioquía dice que permanecieron ahí un año, ¿sí? Ahí está la importancia a veces de tomarse el tiempo. Bien es cierto que Bernabé junto con Pablo pues eran misioneros, pero se tomaban un tiempo para poder enseñar lo que ellos habían aprendido en la iglesia de Antioquía. De hecho, ahí en Antioquía fueron llamados, o incluso nosotros también entramos como cristianos. En Antioquía, pues no se hablaba de que tú eres cristiano y eso, entonces ahí reciben por la manera en la que ellos viven, por la manera en la que ellos son, cómo ponen el ejemplo. Entonces, en Antioquía es cuando nace el nombre, son cristianos. Amén. Entonces, eh, Bernabé aparece primeramente en Hechos 4:11, después en el capítulo 13, en el capítulo 14 y el final de Bernabé aparece en el capítulo 15 de Hechos, donde narran sus viajes. Lo último que es en Hechos 15 es cuando tienen una discrepancia por Juan Marcos. Pablo no está de acuerdo. Amén. Entonces, él decide ir a un lugar y Pablo se va a otro. Amén. Entonces, en Hechos 11, 23, 30, aparece un profeta que se llama Ágabo. Eh, él es un profeta y él dice que el mundo va a sufrir una escasez, va a tener hambre. Inmediatamente, tanto Pablo como Bernabé, ellos deciden mandar aportaciones para apoyar, es decir, ofrendas. Esto ocurrió en tiempos del emperador Claudio, pero ellos enviaron ayuda a Judea, a una iglesia que es más, a las iglesias, porque no tan solo puedo mencionar una iglesia en específico. En Judea, pues todas las misiones, todas las iglesias que estaban en aquel lugar, pero ellos eh, mandaron ofrendas eh, en Hechos 13:4. Seleucia también es una isla de Chipre. Llegaron a Salamina, predicaron en las sinagogas. Juan les asistía como ayudantes. En Hechos 13:6 se habla acerca de falsos profetas. Hay un profeta que es Bar Jesús, del griego Elimas. El gobernador Sergio Paulo quería escuchar palabras de Dios por Pablo y Bernabé, pero
pues este hombre se oponía, menciona ahí la escritura que él queda ciego. En el versículo 12 de Hechos 13, pues dice que el gobernante creyó. Entonces, eh, en Hechos 15:36 es cuando ellos se separan. Eh, Uno agarra a Chipre, que es Bernabé, con Marcos, y Pablo decide tomar a Silas y van a Siria y a Cilicia, a aquellas iglesias. Después, pues ya no es tan mencionado a partir de Hechos 15, Bernabé, y se sigue pues narrando los viajes misioneros que tiene Pablo. Hechos, acaba en Hechos capítulo 28 con la llegada de Pablo a Roma. En la escritura, Bernabé es mencionado 33 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo menciona brevemente en Primera de Corintios 9:6. La mención de Bernabé que les compartía desde Hechos 4, 11, 13, 14 y 15, sin lugar a dudas, es un referente para nosotros en este tiempo, su ministerio, su servicio, su aporte, su ayuda a los nuevos creyentes. Es definitivamente algo que debe de impactar, así como en aquel tiempo. Precisamente Bernabé era conocido por eso, por su servicio, por siempre decirles permanezcan fieles, sigan adelante. Era alguien que motivaba a la iglesia. Entonces, sus viajes fueron de inspiración para, pues, para aquellas generaciones, y debería de ser también para nosotros. Definitivamente considero que tenemos que tener un Bernabé en las iglesias. Pablo queda 14 años después de convertirse varado allá solo, pero es Bernabé el que va a buscarlo, y eso también considero que tiene una enseñanza. A veces eh, hemos conocido a personas que el evangelio les ha tocado, que la palabra de Dios ha impactado sus vidas, y de repente como que se acorta, ya no vienen, se van, ya no están. Entonces, ¿qué maestros, qué formadores o qué clase de discípulos del Señor nosotros debemos de ser? Aquí hay uno que se preocupa, aquí hay uno que invierte. Esto lo tomo como mención. En Guadalajara se pidió una ofrenda para los que van a compartir la palabra, los predicadores, pongámoslo así, y no hubo muchas manos levantadas. Si acaso eh, 3, 5, pero había un salón con una multitud de muchos pastores, muchos ministros, y aunque volteabas a ver, ni uno levantó la mano. Esto aquí me toca, hermanos, ¿qué clase de maestros y formadores queremos ser? Que exista alguien que pueda llamarnos también Bernabé. Yo creo que sería bueno. Amén. Me llevó todo esto a Efesios 4:30, donde dice: quítese toda amargura de nosotros. Este varón, pues precisamente eh, yo considero, por todo lo que estuve leyendo, pues no era una persona amargada, sino todo lo contrario, era una persona alegre, contenta. Amén. En Primera de Corintios 12, 28 al 30, ahí menciona, a veces, días atrás tuvimos la incógnita, ¿no? De que si no hablan lenguas, pues no son gente
que ha recibido a Dios en su totalidad, como que algo les falta. Pero ahí en 1 Corintios 12, 20 al 30 dice que no todos hablan lenguas. Pero ¿qué tal actuar y vivir como Bernabé? Un hombre sencillo, amoroso, dispuesto, servicial, generoso, fiel, lleno del Espíritu, lleno de fe. Sin duda, un pilar de la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Y yo creo que cada uno de nosotros debería de ser un pilar, también en las iglesias, en las trincheras, o donde Dios nos ha puesto. Que esa iglesia primitiva no quiere decir una iglesia primitiva que no tiene lo que se necesita, sino todo lo contrario. Es decir, la iglesia naciente, una iglesia eh, que está empezando. Yo creo que en Arca precisamente somos esa iglesia primitiva, donde los valores del reino tienen que salir a relucir en todo lo que hacemos como este varón. Amén. Siento un verdadero gozo al hablar de este hombre, y en verdad hubiese querido siquiera escuchar todo lo que él tenía para enseñar, aunque sea una semana. No se sabe la fecha o circunstancias de su muerte. Existe un libro apócrifo No me puedo de conectar los al... Interesante. viajes y martirio de Bernabé. En el siglo V, la traducción eclesiástica sitúa a Bernabé en Alejandría, Egipto, y atribuye la carta de Bernabé en un tratado exegético sobre el uso del Antiguo Testamento, o lo sitúa también en Roma, y asume que escribió la carta a los hebreos. Supuestamente su tumba en el año 488 está en Chipriota, Salamina, cuya ciudad fue fundada por Pablo y Bernabé. Amén. Entonces, en Primera de Corintios 3:16, esto pues creo que va para nosotros. Somos templos del Espíritu de Dios. Entonces, debemos de comportarnos, y debemos de ser precisamente esos templos vivificados por Dios en estos tiempos. En Romanos 8:16 dice que somos herederos y coherederos. Sé que si alguien leyó a este personaje bíblico, en Gálatas 2:13 hace una mención donde dice que Bernabé se dejó llevar por aquellos judíos, es decir, el tema de la circuncisión, que era un tema que por allá habían contiendas y pleitos, que si era válido la circuncisión o si el no circuncidado. Entonces, eh, se menciona ahí a Bernabé, pero cabe mencionar que las cartas paulinas, es decir, la carta de Gálatas, es antes que el libro de Hechos que escribe Lucas. Entonces, digámoslo así, Bernabé estaba aprendiendo o se estaba empapando de todas las cosas que iba viviendo, y pues lógicamente cuando se menciona ya en Gálatas 2:13, y se deja llevar por toda la contienda y por todo el pleito. Pero más adelante, como les digo, Gálatas es primero, se escribe primero, y Hechos, que lo escribe Lucas, es mucho, mucho después. Entonces, en Gálatas 2:10, los Gálatas solamente toman en cuenta y les dicen que se acuerden de los pobres, ¿sí? Uno de las primeras cartas que escribe Pablo, que es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Pero, como les digo, si alguien leyó por ahí en Gálatas 2:13, cuando ocurre esta situación con Bernabé, no es en el tiempo de Hechos. Cuando se narra en Hechos, es distinto. Amén. Entonces, Gálatas es del año 49 después de Cristo. Los evangelios se escriben del 65 al 100 después de Cristo. Entonces,
Lucas aproximadamente en el año 49 es cuando escribe Hechos. Entonces, en resumidas cuentas, hermano, considero y pienso, sé que hay mucha más información y créanme que aquí tengo hojas y hojas y muchas Santo hojas. Dios, amén. En la libreta tengo 4 hojas, en hojas chiquitas tengo otras 4. Por aquí estoy rodeado de un montón de De hojas, muchas hojas. muchas hojas, Muy bien, demasiada solamente información. dos Amén. preguntas, mi hermano. Amén. ¿Qué te llamó la Sí. atención de la vida de Bernabé? La manera en la que él realiza su ministerio. Eh, Describe ahí que es piadoso, su conversión al dar, ahora sí que lo que él tenía y ofrecerlo a los discípulos. Es un hombre generoso, es un hombre fiel a Dios, es un hombre que ayuda precisamente a expandir el reino con las nuevas generaciones. Es algo que se está viviendo aquí en Arca. Nosotros somos los indicados para aquellos que vienen llegando, para aquellos que vienen nuevamente a vivir otra vez su conversión de hace tiempo, o su llamado, más bien dicho, porque una conversión es algo muy distinto, el llamado. Entonces, cómo Bernabé ayuda a las nuevas generaciones que después van a ser el futuro. Pablo es el futuro y mira, él es el que lo ayuda, él es el que lo orienta, él es el que lo acompaña en esos viajes misioneros y eso llama mi atención. Tener un corazón como Bernabé significa para mí servir con amor, con pasión, con fidelidad a otros. Bernabé es alguien que me Bien, marcó hermano. en ese tiempo su historia, pilar de la iglesia primitiva. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Pues sí, es muy interesante la vida de Bernabé también. Digo, hubo muchas cosas que yo no sabía en lo que tú comentaste, en el análisis que hiciste de este personaje. Eh, Ahora Ya. vamos a escuchar al hermano Edgar. Amén, hermano Edgar. Amén, Padre Cristo. ¿Sí me escucha? Amén, amén, sí, hermano. Sí, es que está. Padre Cristo, hermanos, pues yo traigo un bosquejo bibliográfico del rey Josafat. Ah, como antecedente dice, el rey Josafat, cuyo nombre significa Jehová ha juzgado, hijo y sucesor de Asa, rey de Judá, y de Aruba, hija de Selji. Ah, por cierto, las traducciones de los nombres, yo tengo una Biblia pechita, vienen del arameo, están un poquito cambiados a la Reina Valera y algunas otras versiones. Dice, fue el sexto rey de la casa de David y el cuarto rey en Judá, en el reino del sur de Judá, que consistía en las tribus de Judá y Benjamín. Era de 35 años cuando empezó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Hizo la paz con los reyes de Israel. Nos habla eso en 1 Reyes 22, del 41 al 44. Josafat estableció en el reino, perdón, Josafat se estableció en el reino y se hizo fuerte contra Israel. Designó varones entrenados para la guerra en todas las ciudades fortificadas. Puso tropas y gobernadores en Judá y Efraín, en las cuales había capturado Asa su padre. Dice, Jehová estuvo con el rey Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no se inclinó a los ídolos. Oró a Jehová y anduvo en sus mandamientos y guardó sus estatutos. No hizo las obras de Israel. En Jehová firmó el reino bajo su mano y todos en Judá traían presentes a Josafat. Tuvo abundantes riquezas y mucha honra. Fortaleció su corazón en los caminos de Jehová y derribó altares. También lugares altos que había en territorio de Judá. En el capítulo 17 de Segunda de Crónicas nos habla de eso en el versículo 5 y 6. Dice, como en su ministerio, como rey, dice, en el tercer año de su reinado, envió a que llamaran a sus príncipes y a los comandantes para que impartieran enseñanza en las ciudades de Judá,
los mandó que los acompañaran los levitas, sacerdotes, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, recorrían todas las ciudades de Judá e instruían al pueblo. Gracias a eso, a recibir la bendición del Señor, cayó el terror de Jehová, nos dice así la palabra, sobre los reinos de alrededor y no hicieron guerra contra Josafat. Los filisteos traían plata, presentes y tributos ante Josafat, también los árabes traían rebaños, incrementó en grandes sus riquezas en la tierra de Judá y gracias a eso construía palacios y ciudades de almacenaje. En Jerusalén tenía hombres de guerra, varones valientes, cientos de miles, todos estaban al servicio del rey Josafat. En el en el capítulo 17, versículo 11 al 19 de Segunda de Crónicas nos habla de eso. Josafat tuvo abundantes riquezas y mucha honra, porque el Señor lo respaldaba. Después de 2 años de esa situación, dice que descendió a Samaria e hizo alianza con el rey Acab de Israel, quien lo aconsejó a subir contra Ramot de Galat. Pero Josafat no quería tomar ninguna decisión sin consultar la palabra de Jehová por medio de los profetas, a pesar de que Acab tenía 400 profetas en Samaria. Josafat buscaba un profeta de Jehová para que les diera la dirección. Pero aún así dice que el profeta Miqueas, hijo de Imla, a quien el rey Acab aborrecía por no profetizar el bien, sino el mal contra él, habló y les dijo palabra de Jehová diciendo que perderían la batalla y moriría Acab, lo cual sucedió en manos de los arameos. En Primera Reyes 22, de 13 al 40 nos habla sobre esa batalla y en Segunda de Crónicas, el capítulo 18, todo el capítulo 18. Después de la batalla dice que volvió Josafat en paz a su casa en Jerusalén. Salió al encuentro de otro profeta, Ber-Hanán, y le trajo palabra de Jehová diciendo de que a pesar de haber ayudado a los impíos, al pueblo de Israel, dice, a los que hacían el mal, no le caería la ira de Jehová, porque había oído cosas buenas de él y disponía su corazón en verdad para orar a Jehová. En Segunda de Crónicas 19, del 1 al 3 nos habla de eso. Josafat subió a la región montañosa de Efraín y los hizo volver a tener temor de Jehová. Designó jueces en la tierra y dijo a los jueces que fueran valientes y que juzgasen con justo juicio de Jehová, y el Señor estaría con ellos para siempre. En Jerusalén designó levitas para que ejercieran el juicio de Jehová y les ordenó hacerlo en el temor de Jehová con fidelidad y corazón íntegro. En Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4 al 9 nos habla de eso. Dice, después de esas cosas vinieron los moabitas y amonitas con un numeroso ejército de guerra contra Josafat y tuvo miedo. Oró ante Jehová, decretó ayuno para todos en Judá. Josafat se puso en medio de todos y oró a Dios pidiendo. Dice una oración que decía, manifiéstate y júzgalos porque nosotros no tenemos poder para hacerles frente. Trae sobre ellos la espada de tu juicio, porque nuestros ojos están puestos en ti. Dice que Jehová se posó sobre Jezael, un profeta, y dijo, no tengan miedo, ni tiemblen, porque la batalla no es de ustedes, es de Jehová. El numeroso ejército fue confundido y derrotado por emboscada de Jehová. Josafat y el pueblo recogieron el botín por varios días, porque era muchísimo. El reino de Josafat, gracias a eso, tuvo paz, porque Jehová les concedió reposo en sus alrededores. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30, nos habla de eso. Josafat se alió para aliar barcos con Ocosías, rey de Israel, quien era impío. Entonces Eliezer profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte liado con Ocosías, Jehová ha perturbado todas tus obras y los barcos fueron destruidos. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado junto a sus padres en la ciudad de David, y su hijo Joram se estableció como sucesor por ser su primogénito, pero después de afirmarse en el reino y hacerse fuerte, mató en batalla a todos sus hermanos, dice. Segunda de Crónicas 21, 1 al 4 nos habla de eso. También tomé otros datos de un diccionario bíblico ilustrado que se llama Vila Santa María. Nos habla también de la palabra, pero nos pone así ciertos acontecimientos o detalles de la vida de Josafat.
Dice que Josafat fue hijo y sucesor de Asa, rey de Judá, y de Azuba, que es lo que les comentaba la otra traducción. Azuba dice aquí, hija de Silgi. Reinó aproximadamente del 870 al 848 a.C. Inició una época de amistad entre Israel y Judá que no había cesado de pelear entre sí desde la muerte de Salomón. El rey Josafat y Acab, reyes de Israel, celebraron una alianza que culminó con el matrimonio de Joram, hijo de Josafat, y Atalía, hija de Acab. Salió a la guerra juntamente con Acab contra Ramot de Galat, a pesar de la advertencia de Micaías que profetizó la muerte de Acab, y lo cual sucedió, dice. Fue conocido por ser buen rey, conquistó Edom, lo cual le proporcionó una enorme fuente de ingresos. Fortificó ciudades, colocó tropas en las ciudades efraimitas que su padre Asa había conquistado. Josafat fue temido por todos sus vecinos, filisteos y árabes competían en llevarle regalos y presentes. Tuvo la visión para formar un gran ejército y derrotó una coalición moabita y amonita y edomita. Convocaba asamblea popular para buscar el favor de Dios. Josafat se preocupó porque el pueblo fuera instruido en la ley de Dios, envió levitas y sacerdotes a los campos para impartirla. Se le atribuye a Josafat el mejoramiento del sistema de justicia, pues estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá y una corte de apelación en Jerusalén. Pues aquí como tema yo lo tomé como que Josafat era un rey del cual Dios había oído cosas buenas. Fue lo que me llamó la atención porque hizo muchas cosas buenas delante de Dios, muchas buenas obras, pero me llamó la atención porque a pesar de haber hecho alianza con el pueblo de Israel, desobedecido, y de haberlo, de regreso de haber tenido un encuentro con un profeta que le dijo, pues, que por qué había desobedecido la palabra de Dios, por qué había hecho alianza con alguien que era idólatra, que no seguía la ley de Dios. Le fue perdonado, no llegó la ira del Señor a él, porque el Señor había visto cosas buenas y había oído cosas buenas y miraba que disponía siempre su corazón para orar al Señor y tomar dirección. Dice aquí, ¿cuáles eran esas cosas buenas que llegaron a oídos de Jehová? Anduvo en los primeros caminos de su padre David y no se inclinó ante los ídolos. Derribó altares y algunos lugares altos de idolatría. Anduvo en los mandamientos y guardó los estatutos de Jehová. Fortaleció su corazón en los caminos de Jehová. Consultaba la palabra de Jehová por medio de los profetas para saber qué hacer. No derramó sangre inocente en la tierra y disponía su corazón en verdad para orar a Jehová. Al leer la historia de Josafat, no sé, yo pienso que cada quien recibe una interpretación o un discernimiento de parte de Dios. Yo al ver la historia completa de Josafat, la primera vez que la escuché, porque la escuché en audio, en, de manera fallando un poco la vista y ponía audios. Y yo siento que el corazón de Josafat estaba, pues así como dice la palabra de Dios, ah, tipo como su padre David, porque él buscaba la alianza con Israel porque quería que el pueblo fuera unido, porque la promesa era para todo el pueblo de Israel. A pesar del comportamiento que tenían, él buscaba y le decía, mi ejército es tu ejército, mis caballos son tus caballos, vamos a pelear juntos, vamos a vencer. Pero antes de ir a la batalla decía, vamos a orar al Señor o vamos a pedirle dirección, vamos a buscar un profeta que nos hable y nos diga qué vamos a hacer. También nos habla aquí en la palabra de Dios que él derribó algunos altares, algunos lugares altos, pero no todos, porque dice que el corazón de algunos del pueblo no se habían convertido al Señor, pero no los obligó a que se convirtieran, sino que él mandaba a sacerdotes, mandaba que instruyeran la palabra para que ellos comprendieran y se convirtieran. O sea, no era como el rey que tenía el poder para hacerlo, para obligarlos, y no les daba la oportunidad de impartir la enseñanza, que conocieran los estatutos del Señor y se arrepintieran y se convirtieran. O sea, yo lo miro a este personaje, al rey Josafat, como que alguien que tenía un corazón bueno y buscaba hacer la voluntad de Dios y tenía misericordia de aquellas personas, porque también dice la palabra que él no derramó sangre inocente en la tierra. Fue algo que le dijo el profeta
que tuve el encuentro con él, era una de las cosas buenas que había oído de Josafat, que no derramó sangre inocente. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. En el momento que tuvo temor, buscó la presencia de Dios y buscó la dirección de Dios, y reconociendo que el Dios Todopoderoso es el único que podía librarlos de las batallas. Y eso es algo que me impactó de este personaje, porque muchas veces nosotros le damos para adelante sin siquiera consultar la voluntad de Dios, y somos necios a veces en querer hacer nuestra voluntad y tomar nuestras decisiones propias, pero no consultamos con el Señor. Y eso fue lo que me impactó a mí de este personaje, que se miraba que tenía el corazón conforme a su padre David. Amén, hermano. Amén. Sí, sí, bastante interesante. Cuando me mandaste la historia, cuando me diste la tarea, vi que la vida de Josafat realmente fue muy impresionante. Fue un rey apegado a Dios, que hizo lo recto delante de Dios. Muy pocos en Israel, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar la clase, hermanos. Esta clase que vamos a ver tiene mucho que ver con cómo exponemos nosotros el sermón. ¿Cómo exponer el sermón? No, no se me vayan a ofender, no se me vayan a echar para atrás. No, no, estamos aquí para aprender todos, y de esta manera, de una manera como adultos, tenemos que ir viendo cómo exponer el sermón. Voy a pedirle, ah, aquí, voy a pedirle a la hermana Belén, por favor, hermana Belén, ¿nos puede leer? Amén, pastor. Permíteme. Adelante. Es que también estoy aquí en el teléfono y están pequeñitos. Sí, Amén, sí se dice. alcanza a ver. Sí, sí, sí. La voz clara y fuerte, dice. Tenemos el ejemplo del escriba Esdras, quien usó un púlpito de madera para poder dirigirse mejor a la gran multitud de personas cuando leía la ley al pueblo. Nehemías 8:4 en el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. 23. Algunas personas tienen el mal hábito de hablar con la boca media cerrada, con el resultado de que lo que dicen no es claro. Como consecuencia, las personas no pueden entender bien lo que dicen si una concurrencia es grande. Requiere en mayor grado que la voz sea clara y fuerte. Los grandes predicadores como Jorge Whitefield y Dai Mondi tenían una voz muy fuerte y hablaban con tal claridad que miles de personas le podían oír sin el uso de micrófono. El volumen debe ser ajustado según el tamaño del auditorio. Si se usa un micrófono, asegúrese de que los que están delante no queden sordos por el alto volumen o que los que están atrás no oigan porque tiene poco volumen. Todos merecen escuchar. Bien, si se usa un micrófono, habrá que ubicar bien las bocinas. Algunas van adelante, otras a la mitad, y si el salón es grande, otras todavía más atrás. La pronunciación debe ser clara para que cada consonante y cada vocal se escuchen. Si la palabra de Dios tiene importancia, debe ser entregada con claridad de dicción y enunciación. Si un predicador tiene problemas en estas áreas, es mejor que practique leyendo la palabra de Dios en voz alta y dejar que otra persona le dé recomendaciones. Además de la claridad, debe haber una inflexión agradable de la voz que no sea de voz chillona ni monótona. La calidad de la voz puede indicar solemnidad, tristeza o compasión. La voz debe indicar sinceridad también. Es fácil darse cuenta si se predica con sinceridad o con falsedad.
La voz deberá tener también una velocidad adecuada, la cual varía según el tema. Cuando se habla rápidamente indica suspenso y entusiasmo. La velocidad lenta indica tristeza, solemnidad o énfasis. No se deberá hablar tan rápido que los oyentes no capten los pensamientos, ni tan despacio que se distraigan y se duerman. Se debe hablar de manera natural, con estilo conversacional, con inflexión natural y no artificial. La oratoria formal y artificial no es capaz de mover a las congregaciones actuales. Amén. Amén. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros tenemos un sermón ya bien estructurado, bien hecho, bien formado, con un buen análisis, con un buen propósito, todo el esqueleto como debe de ser, pero a la hora de emitirlo, esto es bien, es muy trascendental, es de suma importancia cómo debemos nosotros comunicar el mensaje, amados. ¿Cómo lo debo de comunicar? Aquí nos está diciendo los personajes que la hermana no pudo leer. George, George Whitefield y Dwight Moody tenían una voz muy fuerte. Y también hablan de Carlos Spurgeon, también ellos predicaban a multitudes de personas. ¿Cómo le hacían? No se usaban micrófono, no se usaban algún tipo de parlante o bocina o cosas así, pero sin embargo ellos hacían ejercicios en nuestra voz. Nosotros, como predicadores, como ministros del Señor, tenemos que hacer ejercicios de nuestra voz. ¿Cómo tenemos que hacer ejercicio? ¿Cómo es que predica usted? Yo, en un principio, cuando me tocaba predicar, yo salía bien afectado de mi garganta. Me dolía mucho mi garganta, porque la mayoría de las veces predicamos con la garganta. Amén. Y tenemos nosotros que irnos a la montaña, irnos al campo donde nadie te oiga, o si quieres ahí mismo en tu casa, no hay problema. Y tienes que empezar a abrir tu diafragma poco a poco y hacer ejercicios. Y de repente, como los músicos, como los cantantes, empezar a abrir tu diafragma para que se vaya abriendo y que tú puedas predicar con tu diafragma, no con tu voz, no con tu garganta, perdón, no con tu garganta. La voz debe de indicar sinceridad también. Es fácil darse cuenta si se predica con sinceridad o con falsedad. La gente se va a dar cuenta cómo le estás predicando. Entonces, esto se los quiero dejar bien claro a ustedes para que también en el momento de que estamos nosotros predicando, tiene que ver también con la velocidad. Cuando tú quieres dar un énfasis en algo, en una parte que a ti te llamó la atención, tienes que alzar la voz. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados, y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sí, estás tú anunciando una parte que para ti es muy importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las casas, de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Estaban atónitos, amados hermanos, estaban maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estaban todos atentos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Sí? Tiene que ver mucho con la entonación, tiene mucho que ver tu voz cuando la elevas, cada uno de los puntos, cuando la elevas, cuando tú quieres decir algo, y también cuando hay alguna observación mínima, puedes bajar la voz, pero siempre tenemos que saber modular la voz, pero tenemos que enseñarnos a hablar todos con el diafragma. Y para abrir el diafragma tienes que empezar a hacer ejercicios vocales todos los días en la mañana. Tomar mucha agua. El número, a ver, aquí estoy. Perdón, me pasé este punto, discúlpenme. ¿Me pueden leer, por favor, hermano, hermana Mari Gutiérrez, ¿me puede leer este punto desde arriba, por favor? Amén. Prende Amén. su micrófono. Amén. El primero, Amén. pastor, Sí. desde los oyentes, la mirada directa del predicador a la congregación aumentará mucho el interés del grupo. Las personas sienten que el mensaje es para ellos y no para el piso o el techo. El contacto visual permite al predicador relacionarse con la congregación porque verá si se distrae, si no oyen bien o si la gente duerme, podrá ministrar directamente a ellos y sus necesidades. Debe tener bien preparado su sermón para que pueda mirar a la congregación sin perder el hilo del mensaje. El buen predicador mira a todos los del grupo de tanto en tanto, no olvidando los que están muy atrás, ni los de primera fila, ni los del costado. El predicador controlará mejor el volumen de su voz cuando mira a sus oyentes. Hablará lo suficientemente fuerte para que los de atrás oigan la palabra de Dios. Jeremías 1:17 dice, tú pues sigue tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, el temor no permite que el predicador mire a los ojos a la gente. Mateo 6:22 dice que el ojo es lámpara, perdón, Mateo 6:22 dice que el predicador mire a los ojos de la gente, perdón, la letra no pegué. A ver, Mateo 6:22 dice que el ojo es lámpara del cuerpo. Son los ojos, o sea, la mirada, lo que da vida a un sermón. Lucas dice en 6:10 que Jesús los miró a todos. Pablo miró fijamente al concilio cuando les habló en Hechos 23:1.
Ok, gracias, Amén. hermana. Gracias, amén. ¿Dónde tienes la mirada cuando estás predicando? ¿Dónde? ¿Para dónde volteas? Al público, ¿Segura? ¿Para dónde, hermano Maximiliano? Hacia los hermanos, pastor, pero quiero hacer un comentario. A veces Dígame. eh, uno lo toma personal cuando el pastor está predicando. Yo soy líder, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, ya lo conocen, ¿no? Del pastor Aldón Irán. Pero cuando nuestro pastor predica, yo sé que es el Señor el que habla, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos demasiado en la carne, pensamos que el pastor nos está criticando o nos está juzgando. Muchas veces el pastor nos observa, pero como dice usted, precisamente para que entendamos de la palabra y lo que nos quiere decir el Señor, pero muchos hermanos lo toman a personal. Siempre el pastor nos observa, nos mira, como dice usted, y he escuchado comentarios. El enemigo está en la iglesia, ¿no? Y muchos hermanos toman eso como si uno lo estuviera criticando. Hay Gracias, hermano hermanos que Maximiliano. se han retirado por lo mismo. Se han retirado por lo mismo. Qué frágiles, ¿eh? Qué frágiles. Nunca había visto un jarrito que con una mirada se quebrara, hombre. Yo creo que son más aguantadores, ¿verdad? Muy bien. Tenemos nosotros que mirar, hermanos. Tenemos que perder el miedo. Cuando nosotros empezamos a predicar, créame que estamos en una crisis nerviosa, todos. Yo tengo casi 36 años predicando y les decía al grupo donde estoy pastoreando que digo, siento mucho nervio predicar y ponerme aquí con un grupito de 30 personas, 25 personas. Digo, tenemos varias misiones, pero, pero siento nervio predicar. Y la única forma, como tengo que contrarrestar, una vez recibí un consejo de alguien que me dijo, cuando vayas a predicar, unos 3 minutos antes, empieza a respirar profundo, profundo. Y tus manos, ábrelas, pero no las vayas a estar haciendo así, ¿no? Por acá abajo, atrás a lo mejor atrás de tu espalda o a un lado, a un costado. Respira, haz este ejercicio siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando entramos en contacto con la gente nos perdemos. Nuestra mirada, y fíjese bien, usted va a ser un crítico, pero un crítico para bien, un crítico para bien. Cuando usted vea a un predicador, a un joven, o usted mismo, a un compañero en el ministerio, y que está volteando para arriba, y que está volteando para abajo, y que está volteando para un lado, ¿sí? Que su mirada está perdida, luego lo vamos a notar. Tenemos que mirar al público y tenemos que estar mirando hacia un lado, pero viendo al público. ¿Para qué? Para ver la reacción del público, para interactuar con ellos. Aunque ellos no puedan hablar en ese momento, tú estás interactuando con tu mirada. Tu mirada y tu voz los atrae, les llama la atención. Digo, a lo mejor me malinterpreté la otra vez, pero sí es necesario los testimonios en la predicación, pero lo que sí no es bueno es predicar o decir, ¿no? Cosas que realmente no son testimonios, historias, pues, historias de tu vida que no trascienden. Por ejemplo, pues que fui al trabajo, que fui a las tortillas y llenamos ahí huecos que no debemos de llenar, hermanos. Eso sí no lo debemos de permitir nosotros. Tenemos que ser congruentes. Cuando la palabra de Dios, la palabra de Dios lo tiene todo, tiene poder y tiene autoridad. Cuando nosotros usamos el mensaje de la palabra de Dios, juntamente, claro, con un testimonio de poder,
de una sanidad, de un milagro, del derramamiento del Espíritu Santo en algún lugar, en alguna persona en especial. Eso lo tenemos que comunicar. Y eso te va a dar a ti poder y te va a dar autoridad. Y cuando tú lo estás pronunciando para la honra y la gloria del Señor, la gente que te está escuchando solos te van a estar siguiendo con su mirada, los vas a atrapar con la mirada que tú tienes. Yo he podido notar, sobre todo en los Estados Unidos, ¿sí? En los Estados Unidos, la gran mayoría de predicadores, digo, allá están los del norte, ay Dios mío, a ver si no se dañan, ¿ah? Predican muy fuerte. Y Jesús, hermanos, estaba en el monte, aleluya, y gloria a Dios. Y Jesús empezó a hacer milagros ahí en el monte y la gente empezaba ahí a acercarse a Jesús, aleluya, alábale, gloria a Dios. ¿Sí? Y pensamos nosotros, gloria a Dios, está bueno el sermón. Y todo el sermón tiene la misma sintonía en la voz. Y tenemos nosotros que regular esa voz. Tenemos que hacerla fuerte en un momento determinado. Y Jesús, amados hermanos, estaba ahí en el monte. Y de repente llegó el momento en que mucha gente llegaba y se agolpaba. Ahí estaban esperando algo de él. Y empieza el Señor a hacer milagros, tener pausas. Llegar el momento en tener pausas, calmar, sentimos de repente mucha adrenalina y queremos en ese momento que el Espíritu Santo baje de una manera rápida y nos envuelva a todos, pero tenemos que saber modular la voz, tenemos que tener dicción en la voz como lo estuvimos viendo ahorita. Entonces, Va a ser como el pastor dígame. Marcos, el dominicano, pastor. Aleluya, a ver hermano, cuéntenos. No ha visto, es el pastor ahorita popular de los memes. Sí, no lo he visto hermano, No, pero díganos. le voy a mandar algunos. Y mándelos al grupo. Amén. Entonces, hay que saber modular la voz. Y la mirada directa a los oyentes, no tenga miedo, no se le van. La mirada directa a los oyentes, la mirada del predicador debe de estar en la congregación. Aumentará mucho el interés del grupo. Las personas van a sentir que el mensaje precisamente lo que queremos. Ese mensaje es para ellos y no para el piso y el techo y la cucaracha que va pasando. Y allá atrás va pasando un ratón y también le llegó el mensaje. Tenemos que tener un contacto visual permanente, el predicador y la congregación. Sí, me doy a entender. ¿Aquí hay algún tema? ¿Todo bien? Amén. Voy a pedirle a la pastora Berenice que nos lea el siguiente. Ya lo leyeron. El siguiente, hermana Berenice, el vocabulario. Amén. El vocabulario. El vocabulario que usa el predicador debe de ser sencillo y directo. No debemos complicar los pensamientos usando las palabras grandes o importantes para impresionar, haciendo sentir que sabemos mucho. Como comentó una viejita al salir del templo, deberían traer mi diccionario en vez de mi Biblia, porque el pastor solo usa palabras difíciles. El buen predicador usa el lenguaje de la congregación para que se capte mejor el mensaje de Dios y sin problemas. Si necesita usar palabras técnicas, debería explicarlas. Amén. Amén, amén. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo es usted para predicar? Es verdad. A ver, ¿es verdad? Por ejemplo, Pastor Brian predica. A ver, ¿usted lleva el diccionario cuando predica el pastor Brian? ¿No? Pero no lleva el diccionario. La crítica, pastor. No, porque la verdad, pastor, anteriormente, pues sí, cierto, predicaban y yo no sabía cuáles eran las
definiciones que ellos estaban aventando. Y por ejemplo, cuando Pastor Brian predica, da su significado. Y ya lo apunto, digo, bueno, este es en el hebreo, no sé, una palabra, ¿no? Y ya le pongo a un lado su significado. En lo personal se nos ha enseñado a llevar la libretita y pues la pluma, ¿no? Porque pues sí es importante aparte de que uno apunta sus cosas, ¿no? Pero sí, cierto, es verdad. Es verdad. Entonces tenemos que ser prácticos, que nuestro lenguaje sea entendido, que nuestro vocabulario, mire, a veces Dios, cuando usted tenga un poquito más de experiencia y que pueda salir a algunos lugares, eh, me va, me va a dar la razón, porque no es lo mismo predicar en Guadalajara que predicar en un pueblo de allá de Ciudad Valles, por allá en San Luis Potosí. Amén. Aleluya. Usted es de Ciudad Valles, hermano Antonio. No es lo mismo. No es lo mismo predicar en la sierra a lo mejor de aquí de Jalisco, con los tarahumaras, perdón, los tarahumaras son de allá de Chihuahua, pero aquí de la sierra de aquí de Jalisco, no es lo mismo. Tenemos nosotros, cuando nos invitan a predicar a un lugar así, tenemos que investigar un poquito de la cultura, tenemos que investigar un poquito de las tradiciones. Hay cosas que no se deben de hacer y no se deben de decir en algunos lugares. Si a usted lo invitan a predicar a Argentina y usted dice que se hizo en la mañana una torta de cajeta, pues lo van a sacar de ahí. Lo van a sacar de ahí del púlpito, ¿no? De la iglesia. ¿Por qué? Porque cajeta es decirles tontos, pero en otra palabra todavía más mayor que esa. Entonces, tenemos que usar un lenguaje que sea sencillo, que sea claro, que sea entendible para todos. ¿Sí? Lo normal, hermanos. Si usted no quiere hacer un exégesis o un análisis de dónde, del lugar donde va a ir a predicar, tiene que ser tranquilo, tranquilo en todo, ¿sí? Ok, vamos a leer el siguiente, hermana Isabel, ¿nos apoya, por favor? Amén, Los pastor. gestos. Los gestos. Todos usamos gestos al despedirnos, al saludar y al hablar. Con un movimiento de la mano logramos expresar muchas cosas. Comunicamos a través de los movimientos que hacemos. La manera de mirar, la forma de pararse, movimiento de ojos, manos, cuerpo, todo comunica algo. Se debe evitar todo gesto que no añada al mensaje. Los oyentes desean ver acción en el predicador, ya que una estatua sin movimiento que solo habla no atrae mucho. Los gestos se usan para dar énfasis a ciertas palabras y pensamientos. El puño cerrado indica énfasis, el dedo apuntador indica advertencia, los brazos extendidos indican apelación e invitación. Cuanto mayor es la congregación, más gestos serán necesarios y que se vean desde atrás. Ay, me perdí. Perdón. Los gestos, a mero abajo, Es que el último. se me puso la parte de abajo de Ok, no se preocupe. Los gestos deben ser naturales, claros, sencillos y no muy repetidos. ¿Alguien le ha pasado algo con esto? ¿Alguien ha visto algo sobre los gestos? Raquel, ¿has visto algo? No, hermana Alma, hermano Alex, hermana Cindy, Yo César. los he mirado muy poco. Ujú. Os han mirado muy pocos. Hermana Sonia, paz de Cristo. Está trabajando, amén. Amén, amén. No se preocupe, hermana. Nada más, ¿cómo es su saludo? Cuando usted saluda de mano, ¿cómo es? ¿Fría? ¿Normal? ¿Cómo es su saludo? Cuando usted saluda a alguien, ¿qué siente? ¿Es un saludo normal, un saludo frío o un saludo cálido? Saludo alegre, como Saludo sonriente. alegre, como debe de ser. Sí, pues de Cristo, contenta. Amén, amén. Sí se le ve, hermana. Siga trabajando, Dios le Así es bendiga. mi saludo, con fuerte, con cariño, pues.
Ok, ok, gracias, hermana. Dios le bendiga. Hermana Gracias. Dalia, no la veo, hermana. No sé si está aquí o está en la cocina. Aquí estoy, hermana. Ok. Bendiciones. Cuando nosotros saludamos, hermana Dalia, a alguna persona, nosotros tenemos como un espacio que decimos, este viene siendo mi intimidad. Hasta yo te saludo, pero no te me acerques más porque es parte de mi intimidad, ¿cierto o no es cierto? A veces sí, ajá. Depende de a quién va a saludar usted. Si Sí, usted conoce a claro. una persona, si usted acaba de conocer a una persona, no se la va a acercar mucho, ¿sí? En el momento del saludo. A lo mejor un Ajá. abrazo es diferente, pero también en la forma de abrazar, nosotros podemos ver que a veces el abrazo puede ser como, ah, qué bueno que te conocí, pero ya está bien, ¿sí? Pero hay abrazos muy calurosos, hay abrazos Mm, que nos enseñan a nosotros algo más, de que hay una amistad más cercana. Entonces, qué quiero decir yo con todo esto, con los gestos? Todos usamos gestos al despedirnos, al saludar, al hablar. Con un movimiento de la mano logramos expresar muchas cosas, comunicamos a través de los movimientos que hacemos. La gente nos está mirando, nos mira cómo actuamos cuando estamos nosotros predicando. Si mm, estamos dando pasos para un lado, si estamos dando pasos para otro lado, si si nada más si gesticulamos mucho con la cara, ¿sí? Si mm. movemos mucho las manos, yo he visto que hay gente que mueve mucho las manos y el micrófono lo trae por acá y por allá y luego lo lleva para allá y no tiene control del micrófono. Es verdad. Sí, A mí me sí, tocó sí, ver es una verdad. vez, uno, pastor, que con el micrófono nomás lo estaba, ¿cómo se llama? Como si tuviera un valero. Valero. Ajá. Sí, sí. Sí. Y todos esos detalles. Digo, esto no solamente es para nosotros, esto también nos sirve para que nosotros enseñemos. Nosotros como líderes, como pastores, que nosotros enseñemos a la gente que traemos atrás de nosotros que el micrófono también lo puede modular, lo puede hacer para más acercárselo más y cuando va a gritar o va a decir algo fuerte, se lo debe de retirar. Y mucha gente lo hace al revés. Mucha gente cuando va a gritar, se lo arrima. Y cuando va a decir Sí, algo mucha gente despacito, cuando va a se lo gritar se aleja. arrima. Ajá, sí. Amén. Es cierto, entonces tenemos que tener cuidado con nuestros gestos que hacemos. Este, ¿Puedo aportar algo, pastor? amén, claro. Un consejo, hermanos, también a cuando agarramos micrófono, y esto lo digo porque por mucho tiempo estuvimos en la alabanza, nunca tomen el micrófono de lo que viene siendo la cabeza del micrófono, no lo tapen con la mano, porque eso también hace estos sonidos muy graves y hace que la voz, ¿verdad? En los momentos se tape ¿verdad? Se escuche muy feo, pues. Entonces también de agarrar el micrófono de la cabeza y luego lo traen aquí hasta la boca también, o sea, son cosas que personalmente nos enseñaron en el coro de nunca hacer. Amén, gracias. Muy bien, voy a pedirle, pues ya que está aquí nuestra hermana Alma, que ya la veo tranquila, relajada, que nos lea el siguiente hermana, por favor, los manierismos. Amén. Dice, los manierismos que distraen. Hay manierismos que algunos predicadores tienen, los cuales distraen a su congregación hasta el punto en que no pueden oír lo que dicen, porque están fijándose atentamente en sus modos extraños. Veamos algunos manierismos. A. Sígale. Expresiones faciales extrañas. Fruncir la frente demasiado. Movimiento de nariz, expresiones raras de la boca. B. Movimientos frotándose las manos
continuamente, moviéndose mucho y nervioso en su manera de hablar. C. Mal hábito de las muletillas, etcétera. Gestos, movimientos extraños y la manera de ponerse, frotándose la nariz, manos en los bolsillos, tocarse la corbata o el cabello continuamente, balanceo sobre los talones, quitar y ponerse los anteojos. Apoyarse perezosamente, esto ya sea sobre el púlpito o mesa, como si fuera a caerse, si no estuviera el púlpito si no estuviera el púlpito, perdón, mis Ajá, lentes me están fallando. En el sí. vestir, el traje descosido, corbata Ay, mal padre. puesta, la falta de Falta un de un botón, botón. el cuello de la camisa levantado, etcétera. Son cosas que distraen mucho y quitan fuerza y efectividad al mensaje. Gloria a Amén. Dios. ¿No les ha pasado esto? ¿No les ha Amén. pasado? Nada, pastor. Amén. Nada. Mucho. Dice nerviosismo, frotándose las manos continuamente, moviéndose mucho y nervioso en su manera de hablar. Y dice, mal hábito, ¿en qué? En las muletillas. Eh, ah, amén, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y estamos nosotros constantemente repitiendo Paz muletillas. de Cristo. Ay, Señor Santo, amén, hermano. ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo ven? Sí los han notado, nosotros no, ¿verdad? Pero sí lo han notado con los hermanos, con unos pastores por ahí que andan en algunos lugares. Sí lo han notado. ¿Y qué se siente? Con ganas de decirle, ¿sabe qué, hermano? Ya no pronuncie tanto. De verdad, yo en una ocasión puse a un hermano a predicar y lo grabé y dijo aproximadamente 245 muletillas en su predicación. Son muchas. Yo no digo que no debamos nosotros decir alguna muletilla, pero de vez en cuando. Digan gloria a Dios, esa es una muletilla. Digan gloria a Dios. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Son muletillas. ¿Quién ¿Sabes por qué son vive? muletillas? ¿Mande? Dígame, ¿Quién hermano Palomares. vive? A su Cristo nombre vive. Aleluya, amén. y a su pueblo. Mira, sí La saben. victoria. Sí saben. Paz de Cristo, pastor. ¿Puedo Dígame, compartir algunos consejos que el pastor me dio hace mucho tiempo? con gusto, hermano. Exactamente eso de meterse a las bolsas. Siempre que predicaba, siempre me daba un consejo. Siempre estaba ahí esperando que predicara y siempre me daba un consejo. Una de las cosas cuando me metía las manos a la bolsa me decía, hermano Rodolfo, ¿y para qué se mete las manos a la bolsa? ¿Tiene un bosquejo aguardado ahí o qué? Otra de las cosas que me decía acerca yo no iba a predicar y me decía espontáneamente, hermano Rodolfo va a predicar ahora. Y yo, paz de Cristo, hermanos, pues hoy no me tocaba predicar, pero como no vino el predicador, no, hombre, a la salida estaba el pastor y ¿quién le preguntó que si iba a predicar usted o no? Eran otra de las cosas que se me quedaron aquí en el corazón y los comparto pues también. Sí, También el tono de voz. Me decía, amén. hermano Rodolfo, usted predica muy bien, pero tiene un tono que duerme a todos.
y se suba Aleluya, la voz, Padre. baje la voz. O sea, cuando tenga que expresar algo, expréselo. Y varias de las cosas, y pues las tengo guardadas y extraño todavía esos consejos de mi pastor. Pero ahora Al- las puede dar usted, hermano. Tiene ahí Sí, a claro, Jaimito y tiene a Luis que no se conectaron el día de hoy. sí, Sí. amén, amén. Mire, hermano, y pastores en general, estas clases son especiales para nuestros equipos, amados, para nuestros equipos, porque a menos que usted diga, yo me siento ya bien preparado para dar una clase homilética a mi grupo, adelante. Pero si no estamos preparados, tráigase a su equipo y hay que, ahora sí como dicen en mi rancho, hay que arrearlos. Lamentablemente así es. Y, y todos nosotros no somos perfectos para, para exponer un sermón, pero todos estos consejos nos van a ayudar mucho a cada uno de nosotros. Algo que a mí se me hace muy mal, a mí como predicador, como ministro, es eso que dijo usted, hermano, que dicen, no traigo mensaje, hermanos, no traigo mensaje. Pero Dios ahorita, Irene, hasta levanto mis manos. Ahorita Dios me iluminó, hermanos, y me dio el mensaje. Y otros, no, pues traía otro mensaje, pero Dios me lo cambió. Dios me lo cambió. Ahorita que venía caminando, se me paró una mariposa ahí en el vehículo y de repente el Señor me dijo, predica de esto. Si Dios hizo eso, quiero que me escuche bien. Si Dios hizo eso, que le cambió el mensaje, no lo comunique a la congregación. Eso guárdelo para usted mismo, guárdelo. No lo comunique. Si no, después van a pensar que es pariente de la luz del mundo, que es compadre el hermano Rodolfo, por cierto. ¿Cómo se llama, hermano? Nazón, Nazón. Joaquín. Ándele. Entonces, ellos son iluminados, ellos pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero nosotros no. Si Dios cambió nuestro mensaje en el momento y que puso alguna palabra poderosa, lo ha hecho conmigo en el momento, digo, hice todo un bosquejo, pero a lo mejor Dios quiere que predique esto o a la iglesia donde yo voy, me cambian el panorama y veo que hay mucho, hermano que necesita la salvación. Entonces, ¿qué tengo que predicar? Un mensaje de salvación. Tengo que cambiar el mensaje porque a lo mejor yo pensaba que toda la congregación era salva y yo traía un mensaje a lo mejor puede ser de amor, de fe, de esperanza. Ese era mi tema, pero llego y hay como 50 personas que son inconversas. Yo tengo que hacer un cambio. Inmediatamente tengo que verificar y que esa gente necesita escuchar un mensaje de salvación y lo puedo hacer, pero no tengo que decirlo. Es algo que Dios hizo contigo, porque a veces como que nosotros queremos sentirnos ese tipo de seres iluminados, que lo somos, pero tenemos que tener prudencia en todo esto. Amén. No están enojados, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. No, no, al Ok. contrario, pastor, es algo bueno que saber, porque, por ejemplo, personalmente yo lo he hecho, de que sí, o sea, traigo un bosquejo preparado, un mensaje preparado para tal domingo, no hace como 2 semanas me pasó, y literalmente se sentía una presión en la iglesia muy fuerte, y en oración, literalmente, o sea, cambió todo mi mensaje y me llevó otra porción y tuve que predicarlo. Y sí lo dije, de que, ¿sabes qué? Pues traía otro mensaje, pero el Señor lo cambió completamente en el momento. Mm, Entonces, ¿verdad? Sí es algo bueno para saber más que nada, ¿verdad? Que qué cosas se pueden y no se deberían de decir desde un sí, púlpito. porque ahorita vamos a ver otro punto también que nos va a reforzar esto. Gracias, hermano Brian.
Entonces, apoyarse perezosamente, esto ya sea sobre el púlpito, sí, así nos recargamos, digo, no me pueden ver, pero nos recargamos así de una manera fuerte en el púlpito, así como que nadie, como que no se caiga el púlpito, pues es nerviosismo, yo los entiendo. También el traje descosido, la corbata mal puesta. ¿A quién le ha pasado eso? También en los varones, pastor, el cierre del pantalón. Ay, Señor Santo. Abierta esa cosa. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Siempre, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza, pero ya por inercia, digo, no recuerdo alguna vez que me haya pasado, pero sí lo he visto. Pero por inercia, cuando voy a subir a una plataforma o que voy a entrar a una sala de juntas de mi trabajo, a un lugar, pues donde va a haber mucha gente, por inercia, como así como medio a la escondida, trato de ver si mi cierre está bien. ¿Sí? Yo he visto, me ha tocado ver a hermanos que tienen la camisa al revés, hermanos. La camisa al revés. Y he visto corbatas llenas de chile o de mole o de pozole. O la ropa ¿Sí? arrugada, pastor, que no puede Ay, evitar uno santo desviar la es el Señor. mirada. Gloria a Dios. Esas son Habla, Espíritu distracciones. Santo. Sigue hablando, Espíritu Están hablando las Santo. mujeres, ¿eh? Están hablando las mujeres. Amén. ¿Qué más? Los Los zapatos, si están sucios, zapatos o sucios. las agujetas, no abrochadas. Amén. ¿Qué Sin más? ¿Qué más? calcetines. Díganlo. ¿Eh? Sin Pero calcetines. no, Sin y también en las calcetines. mujeres, pastor, las A ver, faldas díganlo. demasiado pegadas, Santo Dios. demasiado rabonas, que al agacharse o al danzar prácticamente se eleva todo. Sí, Ya ven, sí, ya, te ya, apoyo, ya, te ya apoyo. estamos 50-50. Sí, entonces pasa todo esto. Tenemos que tener cuidado personal en todas las áreas, en el aseo de tu boca también. Sí, es bien importante. Yo tengo, bueno, también vendo unas cositas así, disculpen el comercial, vendo unos refresh, unas cositas así chiquitas, que es un spray, y con uno tienes como para 3 horas, ¿sí? Cómpralo, llévatelo a la iglesia. En el momento de la oración, cuando vas a orar por una persona, también ya no sabes si a veces la gente yo pienso que se cae porque ya no aguantan el olor del predicador, hermanos. Sí, Paz es de cierto. Cristo. ¿Cierto o no? Sí, cierto. En una Sí, ocasión oramos sí, por un cierto. pastor Es la unción del guamuchil. sí, pastor, Al momento de orar Y más, también. y más cuando dicen, ahí viene el fuego y soplan y, ay, no, Y que se cae la hermana Noemí, ¿verdad? Mejor. ay, no. Sí, es muy También, importante. Si sabes, fíjate bien, yo sé que a veces andamos allá y de repente hay en la mañana alguna conferencia o alguna escuela bíblica dominical y pues después de eso siguen los taquitos de asada o de birria o de barbacoa, lo que te vayas a comer. Trátalo siempre, si sabes que vas a ministrar, si sabes que vas a orar, que vas a predicar, trata de pedirlo sin cebolla, sin cilantro y llévate una pastita de dientes chiquita. Yo vendo, hermanos, yo vendo, se las puedo mandar hasta allá, con un cepillito. Siempre cárgatelo en tu bolsa, en tu mochila. Que vaya a donde quiera, llévate eso, porque es muy al, importante. Amén. ¿Alguien iba a hablar? también, hermano, bueno, hace mucho tiempo, porque nosotros sí somos de los que hacíamos encuentros. ¿Cómo que Este, usted era de ah, esos, hermano? bueno, sigo siendo, hacemos encuentros. Amén.
Este, eh, un, lo que aprendí y también sigo compartiendo al momento de ministrar, hay muchas personas que literalmente casi te escupen la cara, si no es que te escupen. Entonces debes de hacerlo hacia un lado. ¿Por qué? Pues por higiene, a veces, como bien acaba de decir, ¿no? Hay hermanos que pues de repente no los toca el Espíritu Santo y no se lavan ni la boca, y así se van en la mañana y escupen fuego, pero no el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego de sus bocas. Entonces, también eso es importante a la hora de ministrar hacia un lado, no de frente. Amén. Amén, es correcto, hermano, es correcto todo eso. Entonces, esta plática nos estamos nosotros retroalimentando bastante de lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Amén. Son cosas que distraen mucho y quitan fuerza y efectividad al mensaje, porque cuando nosotros oramos por la gente, como dicen, hay que voltearnos por un lado y hay que hablarle, digo, un consejo, yo se los voy a dar, un consejo. Si usted lo quiere tomar, bueno, y si no, no lo tome. Una cosa es orar y otra cosa es ministrar a una persona. Digo, se da mucho en nuestras iglesias apostólicas o pentecostales que Yes. llamamos, hacemos el llamamiento, llamamos al altar. Y hay muchos pastores que oran, que ponen manos y uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y, y- y, pues es una forma. Pero a mí en lo personal, trato de decirle al Espíritu Santo, Señor, este momento es muy importante para la congregación. Enséñame y dirígeme con aquellas personas que vayan a ser ministradas el día de hoy. Aquellas personas que tú traigas una palabra directa a su corazón, a su vida, para que tú puedas transformar, que tú puedas cambiar y que esas personas, Señor, te abran el corazón en esta noche o en esta tarde, te lo abran. Y, y de repente yo empiezo a ministrar y empiezo a orar por una persona y de repente el Espíritu Santo me dice, ve con la señora y ve con la ancianita y ve con el joven y aquella persona. Y entonces el Espíritu Santo, digo, yo empiezo a ministrarles, empiezo a orar por ellos, ya sea si son hombres, un abrazo, mi mano en el pecho, si son hombres, o en la espalda, y me acerco despacito a su oído, no gritándole, no faltándole el respeto, ¿sí? Y diciéndole una palabra que Dios está poniendo en mi corazón para la vida de esta persona. Todos tenemos diferentes formas de hacerlo. Hay algunas personas que van orando y Dios los usa a lo mejor, pero yo le pido eso al Señor. Cuando voy a orar por alguien, que sea ministrado, que Dios le hable, que le traiga una palabra a él, a su vida. Y ahí me puedo quedar, a lo mejor puede ser la única persona que Dios me está diciendo, ministra a él y media hora o 15 minutos estoy ministrándole. Y estoy sintiendo que el Señor está hablando a su vida, ¿sí? Digo, ese es mi consejo que yo les doy. Si usted tiene, si Dios le ha indicado otra cosa, adelante, hágalo lo que Dios le haya dicho a usted. Ok, siguiente punto, vamos a pasarnos. ¿Alguien lo lee? Por ahí como que me pareció oír a la hermana Noemí. ¿Lo lee, hermana? Amén. Amén. Adelante, hermano. Consejos para un buen sermón. Para meditar la falta de organización en las predicaciones, se debe precisamente al descuido de los predicadores en no querer bosquejar pensamientos que el Espíritu Santo les ha iluminado a predicar.
Hoy día nos encontramos con varios clases de predicadores que por la falta de usar bosquejos aburren a la audiencia. Número 1, el predicador perdido. Estos son aquellos que desde que anuncian el título o el tema del sermón hasta que terminan han estado perdidos. Ellos mismos no saben de qué han predicado. Su predicación, en vez de ser 3 o 4 puntos coherentes, son 20 o más puntos sin coherencia. Amén, Número 2. Permítame, no se emocione. Ya estaba. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿A cuántos de ustedes han dicho el tema, la oración que transforma la vida de la congregación? ¿Sí? Y anuncia con bombo y platillo el tema de la predicación. Pero los puntos, ni la base bíblica, ni los puntos, ni toda la predicación trae el mensaje que usted dio, tratan el tema que usted dio, pero usted ya lo anunció con bombo y platillo. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes en ese tema, hermanos. El sermón dice, estos son aquellos que desde que anuncian el título o el tema del sermón hasta que terminan han estado perdidos. Nunca aterrizaron, ni nunca empezaron, nunca comenzaron. Es más, el avión nunca despegó. Nunca despegó. ¿Cierto o no? ¿Pasa en las congregaciones, sí o no? ¿Saben por qué pasa en las congregaciones? Porque no hubo un sermón preparado. Porque no nos detuvimos. Porque no oramos. Porque no leímos la palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos por ahí un mensaje refrito. Ya lo prediqué. Y me fue bien con esta predicación. Me pasó a mí. Me fue bien con esta predicación. Fui con el pastor Brian, ahí en su congregación cayó y se derramó el Espíritu Santo de una manera grande y poderosa. Ahora voy con el pastor Antonio y pues yo creo que también. Y voy y comienzo y resulta que no. El Espíritu Santo no está ahí. Ese mensaje no era para la congregación del hermano Antonio. Era para la congregación del hermano Brian. Entonces, como no abrí la Biblia, ¿qué pasa? Estoy seco. No traigo nada. Traigo solamente un puño de nervios en mi vida que ya no sé qué hacer. Y me siento mal con Dios, me siento mal con el hermano Antonio y me siento mal con la congregación. Porque lo que voy a dar ni siquiera a mí me satisface. No me llena. Amén. Siga con el siguiente punto. Hermana Noemí. Amén. El predicador, número 2, el predicador alabanza. En la predicación lo más que hace es predicar estos 3 puntos. Gloria a Dios, amén y aleluya. Lo menos que hace... Así. Dígalo así Gloria a fuerte, Dios. con gozo, hermana, con gozo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Es que me voy a los hermanos que he escuchado predicar así. Lo menos que hace es predicar del texto que han citado. Es comentarlo y aplicarlo. Por no emplear bosquejos, recurre a las alabanzas para rellenar su sermón. La razón es que nunca se preparó para predicar. Aquí también cabe mencionar los puentecillos, ¿no? Que se les llaman. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo cuáles? A ver. Esos, pues, como no trae un sermón bien preparado
de un párrafo a otro, rellena gloria a Dios y digan amén y un aplauso y aleluya. Así es. Sí, ¿no? Son puentecillos o muletillas, amén. Muletillas, sí. Ujú. Ok. ¿Y si los han visto por ahí o nada más yo me los imagino de repente por acá en Guadalajara? No, sí hay, pastor, de Sí, hay sobra, varios. Sí hay. de sobra. Sí, ¿Qué hay. hay? Sí Hermana, hay. hermana Isabel, por allá Sí, hay en sí hay. Irapuato o no? Pastor Federico de mí no va a estar También, hablando, pastor, ¿eh? también. ¿Cómo creen? Oiga, pastor, Es un pastor sensei, Federico, pastor. una Dígame. pregunta, pastor Federico, ¿cómo le diría, porque hay uno cerca, ¿no? Pero Ay, señor. cómo le- cómo se le puede decir ahora sí que con sabiduría a esa persona, pastor? Con sabiduría. Mire, tiene que acercársele a él, invitarlo a unos tacos y una coca y decirle, oye, oí tu sermón y fíjate que estaría bien, está bien tu sermón, pero si quitas esas muletillas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque son muy repetitivas. Sí, y el mismo, digo, esto lo hacen por dos razones. Una, porque están nerviosos. Bueno, pues son tres. Una, porque están nerviosos. Número dos, porque no vienen al Ibai. Y número tres, porque tienen nervios, hermanos. ¿Sí o Y no? yo digo que es más, no sé, a lo mejor es mi manera de pensar, pero yo creo que a veces realmente no hay una preparación. Se escucha feo, pero yo le llamo a prédicas mediocres, Ujú, porque medio la creyeron que iba a pegar. ujú. Sí. Por ejemplo, mire, ahí en mi congregación estoy dándoles la oportunidad de que ellos prediquen. Tengo que hacerlos crecer. Y ya cuando ellos predican, ya los llamo yo al cuartito, a la oficina, le digo, ¿sabe qué? Le digo, le digo, está muy bien su predicación, pero si usted quita esa parte, esas muletillas, si quita esas experiencias personales que usted tiene de su trabajo, del dinero, de todo eso, le va a salir mejor su predicación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad. De donde usted predique y de como usted predique y todo lo que sea la palabra de Dios le va a dar autoridad, amados hermanos. ¿Sí? Pero cuando nosotros predicamos con un propósito definido, nuestra predicación haga de cuenta que es una bomba, o sea, molotov, una bomba poderosa en el Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros hay que decirlo. No deje que estas personas, así sea su esposo, su esposa, su mejor amigo, su ministro mejor preparado, dígalo, acérquese a él y dígale, te voy a dar un consejo, amigo, hermano, pastor. ¿Sí? Y si quitas estas muletillas, gloria a Dios, y lo pronuncias menos, va a ser mejor tu predicación. Ok, Pastor, dígame, ¿quién me yo habló? creo que también algo que puede funcionar es precisamente lo que usted hizo, ¿no? Grabar o escuchar tu mismo audio para que tú te autocritiques y te Amén. autoanalices. ¿Qué gestos haces? ¿Qué muletillas estás empleando? Estarlo haciendo constantemente y eso también te ayuda mucho a mejorar, incluso hasta la adicción y todas esas cosas. Eso también creo que puede ayudar mucho. Muy buen punto, hermana Isa. Gracias. El último punto, 3. Amén. El predicador, experiencia. El contenido de sus sermones son sus experiencias. No menoscabamos el valor de las experiencias del predicador en la tarea de la predicación. Pero Dios no nos ha llamado a predicar nuestras experiencias, sino a predicar de su palabra. Aleluya. Muchas predicaciones no pasan de ser aplausos que el mismo predicador se está dando a sí mismo. ¿Sí los han visto o no? Sí. Este es el punto más importante, amados. Este es el punto. Y todo es por la falta
de una preparación de un sermón. Todo tiene que ver por la falta de preparación de tu sermón, porque no te preparaste. Por eso mi énfasis personal con ustedes, con este grupo, fue hacer análisis. Hagan análisis, lean la Biblia, métanse al Google, no importa, pero hagan el análisis. Porque haciendo un análisis del sermón o del pasaje que usted tiene mucha fuente, tiene mucha información. Digo, yo pudiera haber parado al hermano José Palomares, que se tomó 25 minutos de la clase, y al hermano Edgar Valladares, que se tomó 32 minutos, le hubiera dicho, ¿sabe qué? No, ya, hermano. Pero no, era mucha información. Y eso es lo que yo quiero, que usted se llene de información, que usted tenga toda la información. Muchas veces Aleluya. esta información no se la vamos a compartir a los hermanos, pero sí la vamos a compactar todavía más para tener el propósito y decirles, Josafat era un hombre importante en el reino del Señor para este tiempo. Tenía un propósito, fue un rey ejemplar, trajo la palabra de Dios nuevamente a la vida de Israel, a la nación de los judíos, la trajo, la leían y la practicaban, gloria a Dios. Eso era lo bonito. ¿Sí? Bernabé fue un hombre que amaba la obra del Señor, que amaba al Señor también, y era un hombre que era un misionero completamente. En 7, 8 minutos. Pero los hermanos traían mucha información, mucha información. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, amados hermanos, tenemos una fuente de información en la palabra de Dios que no necesitamos de las experiencias personales. A eso me refería, hermano Palomares, cuando yo decía testimonios personales, nada más que se me olvidó ahí, testimonios personales. Hay testimonios del Espíritu Santo y hay testimonios personales. Cuando es un Bueno, testimonio del Espíritu Santo es poderoso, nos ayuda en nuestra predicación, en nuestro mensaje, abre las ventanas, y si traemos ahí a la persona que a la que Dios usó para el milagro, qué mejor. Entonces, menos experiencias y más palabra de Dios. A ver, díganlo todos. Menos experiencias personales y más palabra de Menos Dios. experiencias Menos personales y más experiencias palabras de personales, Dios. Sus más micrófonos. palabra de Dios. Gloria a Dios, qué bonito se oye. Otra vez, todos abran sus micrófonos. Hermana Belén también. Todos, abran sus micrófonos todos. Amén. Hasta que no vean todos los micrófonos abiertos. Todos. Por ahí la hermana Reina todavía no lo abre, el hermano Juan, Alex, Jesús, todos. A las 3, 1, 2, 3. Menos experiencias personales, más palabra de de Dios. Dios. Palabras. Otra vez. Menos experiencias personales, más palabra de Dios. Palabras de Dios. Palabra de Dios. Todos están grabados, hermanos. Amén. Amén. Todos están grabados aquí. Ok. Tarea de esta enseñanza, llenar una planilla con eso. ¿Nos lee la última, hermano Noemí, por favor? El 4. Hermana Noemí, ¿nos lee el 4? Aunque cita un pasaje bíblico, le pone un título al sermón. Predica no de lo que Dios está revelando en la palabra, sino de lo que en su experiencia exática él ve en la congregación. Emplea el tiempo de la predicación en llevar mensajes aislados a diferentes personas. No deseo que el lector tenga la impresión de que rechazó el que Dios pueda usar a su siervo suyo, relevándole la necesidad de alguna persona, pero esta es la excepción y no la regla en la predicación.
Dios, por medio de la predicación y por intermedio del instrumento que está predicando, habla a su pueblo y a los necesitados. ¿Le sigo? Sí. Para concluir, queda el desafío para nuestras vidas. Dios hoy necesita y llama a hombres y mujeres para entregar su palabra con poder, pero hay un precio que pagar. El ministerio no es lugar para el perezoso o para el tímido. En este siglo XXI, Dios está buscando vasos entregados en sus manos para predicar con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:3-1. Amén. ¿Cómo ven? ¿Hay ministros perezosos? ¿Hay pastores perezosos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo se siente usted? Quiero confrontarlo. Quiero que usted verdaderamente, que usted verdaderamente se examine en esta noche. Tenemos un compromiso. Todos nosotros tenemos un compromiso y no con el hermano Federico, no con el hermano Samuel, sino tenemos un compromiso de Dios, de parte de Dios. Y este compromiso no es cualquier cosa. Podemos nosotros perder una cita, podemos nosotros perder el avión, podemos perder el tren, podemos perder dinero, una carrera, pero lo que sí no está permitido perder es el ministerio que Dios ha entregado en tus manos, en tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios te va a pedir cuentas de eso. Dios te va a pedir cuentas. Y leíamos anteriormente, nuestros compañeros nos hablaban acerca de que si eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, dice la palabra del Señor, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Hace un momento hablaba nuestro hermano Brian de un punto muy importante, que es la mediocridad. No podemos ser mediocres, hermanos. De verdad, no podemos ser mediocres. Tenemos que dar la excelencia, porque Él nos tomó y porque Él quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Yo le pedí al pastor Adoniram esta clase y la de la siguiente semana para darles esto, que para mí es importante y todavía me hace falta otra parte, para darles esta parte que es importante, para que ustedes se apeguen, para que no seamos predicadores del montón, para que no seamos predicadores que a lo mejor no vamos a tener cabida en cualquier lugar. No nos van a querer. No nos van a ordenar, tal vez, si no estás ordenado. O no te van a invitar a predicar. ¿Por qué? Porque somos mediocres. Porque no levantamos. Porque hacemos las cosas al ahí se va. Porque llegamos tarde a nuestras reuniones. No podemos seguir así porque a veces me conecto y a veces no. Es la verdad. A veces llego y a veces no. A veces hago la tarea y a veces no. ¿Sí? Aquí hay una hermana, no voy a mencionar una hermana, que me dijo, hermano Federico, yo estoy aprendiendo, no soy pastora, no soy nada, pero me gusta estar ahí en el grupo. ¿Puedo estar en el grupo? Le dije, amén, hermana, con mucho gusto. Usted puede estar en el grupo, con mucho gusto. ¿Y saben qué?
la hermana es fiel en sus tareas. Y a mí me sorprende cómo Dios usa su vida y cada vez que veo sus tareas me transmite a mí el sí se puede. El sí se puede llegar a la excelencia cuando tú deseas, cuando tú quieres, no cuando tú puedes, sino llegar a decirle al Señor, Señor, dame la capacidad porque quiero conocer más de tu palabra. Enséñame, transmíteme, llévame a tu palabra. Y llega el momento en que nosotros vemos a esas personas que para mucha gente estaban escondidas y de repente las vemos dando conferencias y usándolas en la oración, en un ministerio radical en sus vidas. Entonces, yo sí quiero decirles a todo este grupo que los felicito en primer lugar, no es un regaño, los felicito en primer lugar porque han aguantado, estamos aquí aproximadamente, no sé, algunas conectadas, algunas 30 personas o menos, pero era un grupo de 60 personas. Sí, ya nos faltan 2 meses para terminar este bimestre. Los felicito y créanme que estamos dando lo mejor de nosotros. Vienen otros 2 pastores más. Llega el hermano Adoniram, y luego después del hermano Adoniram sigue el hermano Quijada y cerramos con el hermano Andrés Valencia y terminamos. Entonces yo quiero que este grupo termine. Por ahí en octubre vamos a tener por ahí algo para entregarles sus constancias, sus diplomados, para que en enero o en febrero estemos nuevamente aquí con más ganas. Amén. Pues ya se terminó, son las 11, ya se terminó con este regaño, hermanos. Pero ¿estamos de acuerdo con todo lo que vimos? Sí, amén. Ya nada más quiero que lea, por favor, Raquel, lo siguiente. Raquel, Amén. amén, Raquel. Amén, pastor. O si quiere lo vemos para la próxima semana, porque aquí nos vamos a entretener un poquito para la próxima semana. Ah, ok, pastor. Sí, gracias. Entonces, pero dirígenos en una oración, por favor. Amén, pastor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí, Señor, aprendiendo, Padre, de tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí tomando esta clase. También a nuestro pastor Federico, que es quien imparte estas clases. Te pido, Señor, que seas tú en medio de toda enseñanza, de toda actividad que hagamos aquí, Señor, que sea para glorificar y santificar tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que pasen una bonita noche. Acá en Amén. Guadalajara está lloviendo bastante. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Gracias, Dios los pastor. bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Amén, gracias, amén. pastor Federico. Bendiciones, Dios buenas bendiga, noches. buenas Gracias, noches. buenas noches. Dios bendiga. Dios los bendiga. Mis hermanos. Amén, hermano Fifi de Jauja. Bendiciones, pastor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana. GPI. Hermana. Amén, hermano. Dios les bendiga. Nos vemos. Bye. Vale, Brian. Amén, Dios bendiga. Bendiciones, buenas noches. Ya. Que descansen. Dios les bendiga. ¡Dios le bendiga! Alábale. A ver cómo se paga esto ahora. No sé. No sé cómo se apaga. Estoy tratando de apagar el. Ahí está. Todo se grabó.
Sí, creo que sigue grabando, pastor.